¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buena mañana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va, Ariana? Buen día, Pablo. ¿Cómo está, Brittany? Buen día, Zuli. ¿Cómo está, Brenda? ¿Qué tal, John Gabriel? ¿Cómo está, Angelina? Buen día, Ángel. ¿Cómo está, Ariana Daniela? Ariana Tiparra. Buen día, Arturo. ¿Cómo está, Celina? Buen día, Clara. ¿Cómo está, Diego? Buen día, Iber. ¿Cómo está, Fiorella? ¿Qué tal, Yarixa? Buen día, Marco. ¿Cómo está, Melanie? Buen día, Mónica. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo está, Roy? Buen día, Samantha. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo está, Yeray? Hoy día es viernes 1 de julio del 2022, Mariceli. ¿Cómo está, Frela? ¿Qué tal, Natalie? Listo. Bueno, muchachos, a ver, ¿me confirmas, por favor? Nosotros la semana pasada hemos desarrollado el tema de ilustración. Yo estaba un poquito mal la semana pasada, estamos recuperándonos, ¿no? El proceso gripal que teníamos. Ya esperamos la próxima semana estar mejor. La idea era pues hacer ilustración y 13 colonias, pero pues debido a la condición de salud no se pudo profundizar con el tema de 13 colonias, lo hicimos con el tema de ilustración. ¿Me confirmas, por favor, para a partir de ahí continuar con nuestro trabajo? Si es así, entonces yo recuerdo que terminamos la clase haciendo una línea de tiempo de las revoluciones burguesas, ¿no? Terminamos hablando de las revoluciones liberales para tu evaluación correspondiente, que luego veremos qué nota sacó. Y nos meteremos de lleno entonces a lo que es la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y temas pequeñitos como Napoleón, Restauración y Revolución Liberal. ¿Correcto? Para hoy tu tarea era revoluciones industriales, ¿no? El tema más importante que ha venido en el examen de admisión San Marcos. Para San Marcos, lo que más le interesa es el siglo XIX, ¿ya? En el examen de admisión, lo que más le importa a San Marcos es siglo XIX, así que trabajaremos al detalle siglo XIX, que es lo que más viene, ¿ya? Listo. ¿Me confirmas, por favor, que se visualiza la PPT que estoy compartiendo? Gracias, Ariana. Lo primero que hay que saber es dónde están ubicadas las 13 colonias. A ver, muchachos, una pregunta sencilla. ¿Las colonias norteamericanas están en la parte este o en la parte oeste? ¿Están en la parte oriental o están en la parte occidental de Norteamérica? Una pregunta bastante sencilla, una pregunta bastante elemental, muchachos. Claro, Piero, las colonias están en las costas orientales de América del Norte, ¿correcto? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y por qué es importante recordar ese punto? Muy fácil, pues, muchachos. Muchachos,
Razona conmigo, por favor. Cuando las colonias se independicen, su expansión, ¿hacia dónde va a ser? Por lógica, si están ubicadas en las costas orientales, entonces su expansión, una vez independizados, ¿hacia dónde va a ser? Al oeste, pues. Claro, Piero. Entonces, cuando uno lea expansión al oeste, está leyendo la expansión del capitalismo norteamericano. ¿Correcto? Listo, Pablo. Muy bien. Ahí está. En las costas orientales de América del Norte. Y tú sabes que al este de América del Norte, ¿qué está? El océano Atlántico. Por eso la expansión se hace hacia la izquierda, hacia el oeste. ¿Correcto? Muy bien. Muchachos, las colonias tenían una característica muy particular. ¿Cuál, profe? Te pregunto, ¿eran homogéneas o eran heterogéneas? Muchachos, una preguntita. ¿Las colonias eran homogéneas o eran heterogéneas? Es decir, ¿había similitud entre las colonias o había diferencia? Mi estimado Álvaro, había una marcada diferencia en el desarrollo tanto económico como político, social y cultural de las colonias. No había homogeneidad, mi estimado Álvaro. Ahora se lo voy a detallar. Entonces, para 1775, las colonias se extendieron 150 kilómetros interior del territorio hasta los montes Apalaches, que era la frontera natural con los indios. Para 1790 hubo un censo que indicó que la población de las colonias antiguas eran casi de 4 millones de habitantes. Las ciudades más importantes fueron Filadelfia, Nueva York, Charleston, Boston. Y las colonias tenían una fuerte diferencia entre sí. En el norte predominaba el trabajo libre, había agricultura de subsistencia. En el sur había grandes plantaciones de tabaco y algodón que eran trabajadas por esclavos, y esa producción estaba destinada al mercado europeo. Los sectores rurales y urbanos incluían agricultores, artesanos y pequeños comerciantes. Y en el sur habían grandes dueños de extensiones de tierra. Entonces, muchachos, a ver, fácil. Si yo te digo que las colonias del sur tienen plantaciones de tabaco, algodón, pues están ligados a la agricultura, ¿qué sistema económico te hace recordar a esas actividades? Agricultura, trabajo en la tierra. ¿Qué sistema económico que hemos trabajado se asocia a ese tipo de actividades? En la Edad Media hemos trabajado un sistema, claro, Piero, llamado feudalismo. Entonces, en las colonias había ciertos elementos feudales, ¿correcto? Y en el norte había comercio. Entonces, muchachos, ¿qué sistema económico se basa en el comercio? ¿Cuál es el sistema económico que se basa en la actividad mercantil, en el comercio, que justamente va a reemplazar al feudalismo? Ya lo hemos trabajado también. El capitalismo, ¿no? El modo de producción es el capitalismo, cuya primera etapa se llama mercantil. Ahora, entonces, muchachos, más adelante, una vez independizadas las colonias, va a haber una guerra interna entre ellos. Pregunta, ¿alguien sabe cómo se llamará esa guerra entre las colonias del norte
y las colonias del sur? Si tienes la respuesta, en el chat me lo pones. Si desconoces, me lo indicas para yo mencionarlo y seguir avanzando. En el siglo XIX, más adelante, siglos después, va a haber una guerra que enfrenta al norte y al sur. Esa guerra, ¿cómo se denomina? La Guerra de Secesión Norteamericana, correcto, Piero. La Guerra de Secesión Norteamericana, así es, Álvaro. San Marcos pregunta entonces quiénes se enfrentan en la Guerra de Secesión, las colonias del norte versus las colonias del sur. ¿Ya? Muchachos, por lógica, tomando en cuenta que en Estados Unidos, en el siglo XIX, se va a desarrollar el capitalismo, por lógica, ¿qué región ganó? ¿Quién salió triunfando en esa guerra de secesión? ¿El norte o el sur? El norte. Mi estimado Álvaro, te acabo de decir que las colonias del sur tienen rezagos feudales. El norte está orientada al capitalismo. Si se va a imponer el capitalismo, Álvaro, no puede ganar el sur, pues mi estimado, gana el norte. El norte se impone al sur. El capitalismo se impone sobre el feudalismo. Por eso, Álvaro, ahí se va a iniciar. Te pregunto, ¿la primera o la segunda revolución industrial? Muchachos, ¿en el siglo XIX se inicia la primera o la segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial. Claro, porque la primera era del siglo XVIII, pues. Claro. San Marcos preguntó en su examen de admisión dónde se inicia la segunda revolución industrial. En Estados Unidos. Ya en Estados Unidos. Muchachos, miren cómo de un simple dato, como de una simple pregunta que hice, ¿no? Diferencia entre las colonias. Hemos hablado de varias preguntas de examen de admisión de temas posteriores. Guerra de Secesión, Revolución Industrial. Entonces, el examen de admisión de San Marcos, esto es lo que te pide. Características, análisis, proceso. No tanto que memorices datos, nombres, fechas. Es lo que he tratado de enseñarte en lo que va, pues, del ciclo, ¿no? Intermedio. ¿Ah? Listo. Muchachos, una preguntita. ¿Y la primera? ¿Dónde se inició la primera revolución industrial? Ya sabemos que es siglo XVIII, pero ¿dónde? También pregunta examen de admisión. Claro, en Inglaterra, pues. Inglaterra fue potencia en el siglo XVIII y también fue potencia en el siglo XIX. Fue la mayor potencia del mundo de esos dos siglos, XVIII y XIX. Excelente. Muy bien. Sigamos trabajando entonces. Ahora vamos a mostrar lo que hemos explicado, pues, ¿no? ¿Qué significa que las colonias están sometidas a la legislación metropolitana? La metrópoli viene a ser pues la potencia que domina las colonias. Nos referimos pues a Inglaterra. Este proceso es un proceso de liberación del dominio inglés. Entonces, todas las leyes que se daban desde la corona afectaban pues a estas colonias. Pero estas colonias, ¿cómo se formaron? Se formaron a partir de migraciones europeas. En Europa han estallado las guerras de religión y entonces mucha gente ha migrado buscando libertad de creencias. Al final, en Norteamérica, hablamos pues de europeos trasplantados, migrantes a Norteamérica. Llegan pues no solamente ingleses, llegan franceses, holandeses, alemanes, de distintas procedencias. Las guerras, obviamente, tienen pues intereses de poder. Así que no solamente vienen personas perseguidas por sus creencias, sino también por sus ideas políticas, no solamente creencias religiosas. Las guerras de religión en Europa, en el caso de Inglaterra, ¿no? Persiguieron pues a muchos que no eran pues
de la religión anglicana. En Inglaterra se había establecido pues en el siglo XVI el anglicanismo con el rey Enrique VIII y con su hija Isabel I se había consolidado. Se había persecución a aquellos que no tenían esa religión en Inglaterra. Perseguían pues a los católicos, incluso hasta los propios también puritanos también. Estas colonias podían exportar a Europa, pero básicamente a Inglaterra. Y como te mencioné, había pues una diversidad económica. En el norte había desarrollo industrial y en el sur producción agraria. Entonces, en conclusión, durante el siglo XVII, muchas personas, en su mayoría puritanas y católicas, como te lo acabo de explicar, salieron de Inglaterra huyendo de las persecuciones religiosas. Iban a fundar 13 colonias en la costa atlántica de América del Norte, divididas entre el norte y el sur. En el norte tenemos pues a Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey y Delaware. Mientras que en el sur tenemos, ¿no?, a Maryland, Virginia, las Carolina, ¿no?, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Por si acaso, 13 colonias. Obviamente, difícilmente se ha apuntado todo lo que he mencionado. Ahí está entonces las colonias. Muchachos, en el siglo XVI, Walter Raleigh era un pirata que trabajaba para la corona inglesa, o sea, era un corsario. Y en honor a Isabel, que era conocida como la Reina Virgen, última Tudor de Inglaterra, fundó pues la primera colonia. Por eso así tenemos el nombre de Virginia, el nombre de Virginia. ¿No? Y así también hay explicación para varios términos, ¿no? Por ejemplo, Guillermo de Penn, ¿no?, da origen al nombre de Pensilvania, por ejemplo, ¿no? O el Duque de York, por ejemplo, da origen a Nueva York, por ejemplo. Así por el estilo, ¿ya? Entonces, muchachos, creo que hasta ahí todo claro, ¿verdad? Confirma, por favor, si es que hay una pregunta con esta primera PPT o está todo claro para continuar. Ok, Álvaro, listo. Proseguimos. Entonces, ¿qué fue la independencia de las 13 colonias? Fue un movimiento de tendencia separatista, pero ahí me detengo un segundo. Muchachos, ¿usted recuerda su clase de emancipación? Confirma, por favor, si recuerdas tu clase de precursores y próceres de la independencia. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, Antonio Nariño, Francisco de Miranda, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, José Larriba Agüero. Confirma, por favor, si recuerdas alguno de esos nombres, que seguramente lo has visto en el tema de emancipación, antes de conseguir la independencia del Perú. Son los famosos precursores de la independencia. Ya, ¿por qué te menciono esto? Por lo siguiente. Muchachos, todos ellos buscaban la separación política de España. Pregunta, ¿todos los precursores buscaban la separación política de España? Según lo que te ha explicado tu profesor de HP. Vamos, jóvenes, la pregunta es sencilla, sí o no, nada más. Gracias, Fiorella. La respuesta obviamente es no, porque tu profesor te ha enseñado que había precursores reformistas y precursores separatistas.
Los reformistas querían mantener el vínculo con España. ¿Para qué? Para mantener sus privilegios. Y los separatistas querían la cancelación del poder total del dominio de España sobre América. Entonces, muchachos, ese proceso va a ser muy similar, muy parecido a lo que pasó en Norteamérica. En Norteamérica, no todos querían liberarse del poder inglés. Había personas que querían mantener el dominio de Inglaterra sobre las colonias americanas. Entonces, de un inicio, igual en Norteamérica, no hubo un intento de separación. Ese intento de separación se va a expresar muy notoriamente en el segundo Congreso Continental, en el segundo Congreso de Filadelfia. Ya te hago esa observación. Listo, sigue explicando. ¿Quiénes van a impulsar este proceso? Pues los burgueses que vienen a ser los colonos de Norteamérica, pues que están asociados a qué sistema? Al capitalismo. Ah, ellos querían liberarse del poder inglés para hacer su propio sistema económico. ¿Ya? Esa es la razón, ¿no? Del proceso de independencia de las 13 colonias. O sea, a diferencia de Francia, acá no hay una lucha contra el absolutismo, acá no hay antiguo régimen. Recuerda que Inglaterra no era una monarquía absoluta y recuerda que en las colonias no se aplicaba antiguo régimen, como sí lo había en Francia. Acá los intereses son buscar desarrollar un sistema capitalista independiente del capitalismo inglés. Esa es la intención. Entonces, ¿cuáles son las causas de este proceso? Había un cierto desarrollo de la burguesía norteamericana, o sea, de los colonos en Norteamérica. Ya te mencioné dónde había un desarrollo comercial al norte y dónde un desarrollo agrario en el sur. Las colonias habían gozado durante mucho tiempo de ciertos privilegios, como exoneración tributaria, que va a haber una situación que va a cambiar ese panorama. Como te indiqué líneas arriba, el Estado inglés frenaba el interés del desarrollo capitalista en las colonias de Norteamérica. Buscaban desarrollar su propio capitalismo. Entonces, hay una guerra, muchachos, que va a cambiar todo el panorama. Muchachos, ¿cómo se llamó ese conflicto que enfrentó indirectamente a ingleses contra franceses y que obligó a Inglaterra a recomponer su economía grabándole más impuestos a los colonos en Norteamérica? ¿De qué guerra estamos hablando? Mi estimado Álvaro, está confundiendo usted ahí, corregimos por favor. La guerra de 30 años es una guerra que se produjo en 1337, siglo XIV, mi estimado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un proceso del siglo XVIII, unos, unos cuantos siglos más adelante, mi estimado Álvaro. Y la guerra de 100 años es una guerra directa entre Francia e Inglaterra. La pregunta era una guerra indirecta, ¿ya? Gracias, Piero. Estamos hablando de la guerra de los 7 años, ¿ya? La guerra de los 7 años. Esa guerra la termina ganando Inglaterra. Pero a pesar que Inglaterra gana, como te decía, ¿no? Para recuperarse de la guerra, empieza a grabar pues más impuestos a los colonos y empieza a quitarles privilegios y a crear más restricciones. Y eso incomoda pues a la burguesía norteamericana. Ahí están. Inglaterra buscó cubrir su déficit tras la guerra de los 7 años, guerra que pelea contra Francia. ¿No? La guerra Francia-Inglaterra de la Edad Media es la guerra de 100 años, es una guerra pues mucho, mucho anterior. Entonces, ¿qué genera esto? Una mayor presión impositiva sobre las colonias, o sea, mayores impuestos sobre las colonias. A ver, muchachos, por favor, hazme feliz. ¿Cuáles son los impuestos más famosos
que se graban a las colonias? ¿Cuáles son los impuestos más famosos que se graban a las colonias? El TIAC, ¿no? Que en castellano hablamos pues del impuesto al té. El TIAC, ¿qué más? Hay más impuestos, el té es uno de ellos, no es el único. El té es el más conocido, el más famoso, pero hay más impuestos. Correcto, Celina. El impuesto al azúcar. En inglés, el Sugar Act. El impuesto al azúcar, el Sugar Act. Y se están olvidando del impuesto al timbre, el impuesto al papel sellado, el Stamp Act. Claro, Ariana. El impuesto del timbre, también conocida como la ley del sello. Bueno, jóvenes, he hecho una pregunta bastante sencilla y solo he contado con la intervención de 4 alumnos de 40, 10% del salón, de un material que usted ya tiene colgado, de un tema que supuestamente usted ya ha resumido, pero bueno, sigamos trabajando. Entonces, ¿qué nos dice la ley del azúcar o Sugar Act? Que las colonias pueden vender azúcar a Europa, pero básicamente a Inglaterra. O sea, limita su comercio del azúcar con otros países de Europa. ¿Qué dice la ley del timbre? Por eso me decían, ¿no? La ley del sello, Ariana, ¿no? Todo documento, todo trámite debe llevar el sello fiscal, ¿no? El Stamp Act, el impuesto al timbre o papel sellado, ¿no? Ley del sello. El TIAC, este impuesto del TIAC es un impuesto muy importante y para entender por qué es importante ese impuesto, hay que recordar el papel de la Compañía de las Indias Orientales. Muchachos, escúchenme con atención. Entre 1756 y 1763, Inglaterra y Francia se enfrentan en la Guerra de los 7 Años. ¿Cuál fue el papel de los colonos en esa guerra? Muchachos, pregunta, ¿los colonos apoyan o no apoyan a los ingleses en la guerra contra Francia en la Guerra de los 7 Años? ¿Qué dices tú? ¿Apoyan o no apoyan? Claro, Piero, las colonias sí apoyan, contribuyeron al triunfo del ejército británico sobre Francia, pero a pesar, pero de ese apoyo, Gran Bretaña trató de cubrir los gastos de la guerra grabando impuestos a sus colonias. Por ejemplo, algunas de esas medidas, Piero, fueron prohibir a los colonos avanzar hacia el oeste. Estaba prohibido que se expandan al oeste. Por eso te dije al comenzar la clase dónde estaban ubicadas las colonias, en la parte este. La expansión al oeste va a ser posterior, cuando las colonias se liberan de Inglaterra y empieza su expansión capitalista. Expansión al oeste, más adelante. Profesor, pero ¿por qué no querían que se expanda al oeste? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que ahí estaban las reservas indias. Ahí estaban los indios. Se restringió el comercio de las colonias con otras naciones, como te lo acabo de explicar. Se crean los impuestos sin consultar a los colonos. Se decretó el Sugar Act, el impuesto al azúcar, que imponía trabas a la importación de azúcar, como te lo acabo de explicar.
Se impuso el Stamp Act, derecho fiscal sistemático sobre los escritos públicos y actas oficiales, como te lo acabo de explicar. Entonces, estos muchachos avivó la protesta de los colonos, que reclamaban participar en la elaboración de las leyes que los afectan. Luego veremos cómo no hay representantes en el Parlamento inglés. Para 1766 se logra la anulación del Stamp Act, pero el gobierno originó nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto al té. Los norteamericanos respondieron boicoteando las mercaderías inglesas. Mientras tanto, había comités de correspondencia que se encargaban de difundir escritos contra el dominio británico. Para 1773, algunos habitantes de Boston arrojaron al mar su cargamento, el cargamento de té, el famoso motín del té, motín de Boston. Ahí se inician los conflictos. El gobierno inglés cierra el puerto de Boston y la ocupa militarmente y restringe el derecho de libre reunión. Ahora, ¿pero por qué se dio todo esto? Muchachos, te lo voy a explicar bien facilito. La Compañía de las Indias Orientales había entrado en quiebra. Entonces la corona compró en una subasta a esta compañía. De repente tú estarás pensándote, profesor, pero ¿para qué comprar una compañía en quiebra? No tiene sentido. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Muchachos, en Italia hay un club histórico que ha entrado en quiebra y hoy solo cuesta $1. El club ha sido liquidado y ahora cuesta $1. Muchachos, piensa, razona, por favor. ¿Comprarías ese club a $1? A ver, razona un poquito, muchachos. Tú podrías comprar ese club que está baratito a $1 nada más. Mi estimado Álvaro, cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente el club estará a $1, pero al comprar el club asume sus pasivos. O sea, Álvaro, vas a asumir sus deudas, mi estimado. Tienes que pagar las plantillas de los jugadores que debe, los impuestos que debe, el uso de instalaciones. No es solamente comprar el club a $1 nada más. No es que vas a invertir solamente $1 y te vas a hacer rico, no es así. Ahora, muchachos, pero si yo tuviera el capital para poder sanear los gastos de ese club, ¿podría aprovechar la oferta o no, muchachos? Si yo tuviera el capital para poder sanear las deudas de ese club, sería una ganga con... Ah, claro, Ariana, ahora sí, en ese aspecto sí lo compro. Entonces, siguiendo con el ejemplo, muchachos, ahorita mis causitas, pues Messi y CR7, le están pasando factura ya a la edad, pues. Le está pasando factura a la edad, obviamente ya no juegan al nivel, pues, que antes jugaban porque le da peso, obviamente, ¿no? Pero siguen teniendo calidad, obviamente, ¿no? Entonces, imagínate que vamos a hacer la fusión. Vamos a colocar a Messi y a Ronaldo en un solo club. Y vamos a buscar una buena defensa, un buen mediocampo, y ahí los pongo de delanteros. Vuelven, vuelven a su promedio de gol, 50 goles por temporada. Entonces empiezo a vender camisetas, empiezo a tener derecho de televisión. Muchachos, ¿ya recuperé lo invertido o no? Muchachos, ¿ya recuperé lo invertido o no? Profe, no entendí lo último. Te explico. La corona inglesa aprovechó la crisis de la Compañía de las Indias Orientales y la compró en una subasta. Entonces la corona tiene que ver ahora cómo recupera su inversión.
Para maximizar su ganancia, ¿qué hizo? Le encargó la venta monopólica del té en Norteamérica. Muchachos, ustedes saben economía. ¿Qué es monopolio? Muchachos, economía básica. ¿Qué es monopolio? Hello, jóvenes, ¿qué cosa es un monopolio? Cuando existe un solo vendedor. Entonces, muchachos, razona conmigo, por favor. Los pequeños agricultores y los pequeños comerciantes de té podían competir con esta compañía. Muchachos, los pequeños campesinos y los pequeños productores podían enfrentar a este monstruo. Obviamente que no. Ahora entiendes por qué en señal de protesta agarran el cargamento del té y lo arrojan al mar. Los colonos se disfrazan de pieles rojas y esto se produce en Boston. Por eso se conoce como el motín de Boston o el motín del té. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió la explicación? Ok, listo. Entonces, aquí te he colocado una PPT donde está detallado todo lo que he explicado. San Marcos preguntó cuál es una causa económica de la independencia de las 13 colonias. La política tributaria, ¿no? La política tributaria. Entonces ya te expliqué que la guerra de 7 años, ahí está, entre 1756 y 1763. De ahí el nombre de por qué guerra de 7 años. Dura 7 años, pues qué difícil. Ya, siglo XVIII. ¿Cuál fue la causa de esa guerra? Francia quería quitarle la India y Canadá a los ingleses. ¿Quién gana? Inglaterra. Dicho al revés, ¿quién pierde? Francia. Oh, muchachos, pregunta. ¿Cómo se llamó la última acción militar de los colonos ante los ingleses? Muchachos, pregunta. ¿Cómo se llamó la batalla definitiva donde los colonos derrotan a Inglaterra? No importa que no lo escribas excelente o perfecto, no interesa, la cosa es que tengas la idea. En 1781 se produce la última acción militar de las colonias sobre Inglaterra. ¿Cuál fue? Gracias, Jimmy. La batalla de Yorktown, efectivamente. Ahora, ¿por qué te menciono Yorktown? Muchachos, en Yorktown las colonias no pelean solas. En Yorktown las colonias reciben el apoyo de quién, muchachos. ¿Quién apoya las colonias en Yorktown? ¿Qué país europeo? Los franceses. Justamente, Pablo, ¿por qué Francia? Porque Francia fue derrotada en la Guerra de los 7 años. Francia intentó vengarse de la derrota que tuvo ante Inglaterra. Como las colonias
se liberan de Inglaterra, Francia buscó apoyar a esas colonias. ¿Se entendió, muchachos? Como consecuencia de la guerra que tenía en Canadá, pasaron. Profe, no entendí eso del Stand Act. ¿Me puede explicar de nuevo? Listo. Muchachos, a ver, imaginemos que estás en quinto de secundaria. ¿Ah? Muchachos, imaginemos que estás en quinto de secundaria. Una vez que terminas la secundaria, tienes que hacer un trámite. ¿Qué cosa le vas a pedir al colegio? Una vez que terminas tus estudios. ¿Qué documento se solicita, muchachos? Lógicamente, tu certificado. Ahora, la pregunta es, ¿el colegio te va a dar el certificado en una hoja bond, en una hoja bulky, en cartón, o te va a dar en una hoja especial membretada con sello del colegio y logo de la institución? Se entiende que no va a ser en cualquier hoja, ¿verdad? Tiene que ser una hoja que tenga el logo de la institución para que tenga validez. No va a ser en cualquier hoja, ¿verdad? ¿Estamos todos ahí, muchachos? Entonces, igual, en Norteamérica, cualquier trámite documentario tenía que contar con el sello. Entonces, te divorciabas, tenía que hacerse con papel sellado. Certificado de defunción, tenía que ser con papel sellado. Cualquier trámite documentario tenía que ser en hoja membretada, con papel sellado. Y eso estaba grabado con impuesto. Querías publicar un artículo, revista, libro, tenías que contar con el impuesto del stand-up, por su derecho de imprenta. Es la imposición de un sello para legalizar los documentos. Luego se eliminó esa ley del timbre o papel sellado. Muchachos, en inglés T es T, ¿no? El T-Act, impuesto al té. En inglés, sugar es azúcar, impuesto al azúcar. Existe otro impuesto, es conocido como los Thousand Acts. La razón de por qué se llaman los Thousand Acts es por el ministro Townsend. Este señor colocó un nuevo paquete tributario que incluía el papel, el carbón, la tinta, el plomo, el vidrio, el colorante, el té. Entonces, muchachos, en el examen de admisión Callao se pusieron turris con una pregunta bastante interesante que decía así: señale usted de las alternativas una causa de la independencia de las 13 colonias. En las claves colocaron guerra de 7 años, un antecedente que guarda relación. En las claves colocaron libertad de las colonias, que era un bonito distractor. En las claves colocaron Revolución Francesa, que nada tiene que ver, es posterior. Y en las claves colocaron impuestos, pero cuando el chico iba a marcar impuesto, al costado decía impuesto a la pintura, al plomo. Muchachos, te pregunto, ¿el impuesto a la pintura y al plomo
¿Son impuestos conocidos? ¿Son impuestos que usualmente se encuentran en los libros, que están en los manuales, que los profes explican? No, ¿verdad? Los impuestos más conocidos son el impuesto al té, el impuesto al azúcar. No es conocido el impuesto al plomo, al vidrio, a la pintura. Entonces muchos chicos descartaron esa clave y esa clave era la respuesta. La libertad de las colonias no puede ser. ¿Por qué, profesor? Porque es la búsqueda de libertad. Hay restricción, no tienen libertad. Si tuvieran libertad, no había problema para poder comerciar, pues. Otra cosa es la búsqueda de esa libertad. La libertad en sí no es un problema, la falta de ella sí lo es, distractor. Entonces aquí te he agregado los impuestos de Townsend. Ahí está, impuesto al plomo, a la pintura, al colorante. Pregunta interesante de Callao. Ahí está. Los colonos, como hemos explicado, rechazan la compra de productos británicos y luego se eliminan pues la mayoría de impuestos, excepto el impuesto al té. Ya te expliqué por qué, ¿no? La importancia de la Compañía de las Indias Orientales. Muchachos, San Marcos preguntó, ¿cuál es la razón política de la independencia de las 13 colonias? La falta de representantes en el Parlamento inglés. Con rojo ahí está examen de admisión. Muchachos, recordemos que Inglaterra fue una monarquía parlamentaria. Inglaterra fue una monarquía parlamentaria. ¿Eso qué significa, profesor? Que el rey no tiene poder absoluto. Está limitado por el Parlamento. Y en el Parlamento se elaboran las leyes. Eso va a ser muy importante, muchachos, para entender por qué la revolución industrial nace en Inglaterra, la primera, porque la segunda, ya sabemos, nace en Estados Unidos. Lo hemos explicado el día de hoy. Entonces, en el Parlamento se elaboran leyes. Ahí se crean los impuestos. Entonces, imaginemos por un instante que ustedes son las colonias en América y yo soy el Parlamento británico. Entonces, empecemos a discutir. Vamos a crear impuesto X, Y, Z. ¿Quién debe pagar los impuestos? Todos los que son súbditos ingleses, incluidos ustedes que son colonos. Como no hay ninguno de ustedes en el Parlamento, cuando yo pregunte quién se opone a cobrar impuestos a los colonos, no va a haber ninguna negativa, ya que no hay ninguno de ustedes en el Parlamento. Entonces, en los próximos días, Pablo, Angelina, Piero, se les cobra impuestos, paguen impuesto tal, tal, tal. Oye, pero ¿qué impuesto es ese? Ah, es un impuesto que se ha creado. ¿Dónde? En Inglaterra. Pero a mí no me han dicho nada, claro, porque tú no tienes representantes en el Parlamento inglés. Entonces, los colonos no se niegan a pagar impuestos. Ellos quieren pagar impuestos, siempre y cuando puedan participar en la creación de dichos impuestos. Por eso elaboran un documento conocido como la Declaración de Derechos, donde proponen reconocer al rey como autoridad, donde se reconocen ellos como súbditos, son leales a la corona, pero solo piden tener representantes en el Parlamento inglés, que no lo tenían. ¿Ah? Ahí está. Muchachos, disculpa la ofensa, y todo esto se le suma una ideología. ¿Cuál es la ideología que va a impulsar las revoluciones burguesas? Tema trabajado la semana pasada. ¿Cuál es la ideología que defiende la libertad, el libre comercio, la no intervención del Estado, la igualdad? Pues obviamente, Celina, las ideas ilustradas. Y si usted ha estado atento a la clase pasada, explicamos que la ilustración nace en Inglaterra con las ideas de John Locke, papi el empirismo. Gracias a otro representante del empirismo, Francis Bacon, se estableció la revolución científica. Muchachos,
Y esa revolución científica va a impulsar la revolución industrial. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que la industria busca masificar la producción y eso solamente lo hace con el uso de máquinas. ¿Y eso qué implica? Un gran desarrollo de la tecnología. Por eso el desarrollo y la industria está asociado a la ciencia y la tecnología. ¿Se entendió, muchachos? La semana pasada explicamos que ilustración es la base para las revoluciones burguesas y eso incluye no solamente las revoluciones políticas como la norteamericana y la francesa, sino también las revoluciones tecnológicas como las revoluciones industriales. ¿Sí, jóvenes? Ok, listo. Entonces, ahí está las ideas ilustradas. Profe, ¿qué cosa es el acta de alojamiento? Muchachos, obviamente los ingleses tenían soldados en Norteamérica y obviamente eso genera pues un costo. Los colonos, además de todos los impuestos mencionados, pagaban un tributo aparte para poder mantener a las tropas inglesas en Norteamérica. Eso es el acta de alojamiento. Profe, ¿qué es el acta de Quebec? Eso ya te lo expliqué. La imposibilidad de ir hacia el oeste, porque ahí tenían los ingleses negocios con los franceses y ahí estaban las reservas indias, las actas de Quebec. Hasta ahí, muchachos, ¿qué les ha parecido la explicación, el análisis de esta revolución burguesa, de este proceso de independencia de Estados Unidos? Que para ustedes es un tema nuevo, ya que en el básico trabajamos básicamente ilustración, no trabajamos 13 colonias, es un tema nuevo para usted. Revolución Francesa sí hemos hecho en el básico en 2 sesiones. Bueno, lo que viene ahora simplemente es una descripción de los hechos porque ya la explicación, el análisis ya está realizado ya. El proceso en sí no es complicado, es información sencilla, elemental. Entonces ya sabemos que en 1773 se produce el motín de Boston. Ya te expliqué en qué consiste. Los colonos se disfrazan de pilas rojas y arrojan el cargamento de té al mar. Ahí está. Y te analicé por qué. Es una protesta contra la venta monopólica del té de la Compañía de las Indias Orientales. Eso ya ha sido analizado. La corona reacciona y cierra el puerto de Boston. Y se establecen nuevas leyes, las leyes intolerables. Se nombra un gobernador para poder controlar la región y Inglaterra dijo, no vamos a liberar Boston hasta que los colonos paguen lo que nos han hecho perder, o sea, una indemnización. Entonces los colonos convocan a los congresos continentales. Muchachos, ¿dónde se reúnen estos congresos continentales? ¿Cuántas reuniones fueron? Jóvenes, ¿dónde se reúnen los congresos continentales y en cuántos congresos fueron? Gracias, jóvenes, por su participación. Gracias por sus respuestas. Se reúnen en Filadelfia y fueron 2 congresos. Los famosos congresos de Filadelfia. El primer congreso se reúne en 1774 y se establece un documento conocido como la Declaración de Agravios y Derechos. Pregúntele a Pre San Marcos. Se rechaza la intervención del Parlamento inglés
Y acá me detengo un segundo. Muchachos, en el primer congreso, ¿gana una postura reformista o una postura separatista? Jóvenes, en el primer congreso, ¿se reconoce al rey Jorge III como autoridad o se rechaza la autoridad del rey de Inglaterra? Jóvenes, por favor, ustedes tienen que aprovechar los materiales que se les cuelga, tienen que hacer sus resúmenes que se les solicita. Obviamente no lo están haciendo, lo están haciendo en forma inadecuada. No se rechaza al rey de Inglaterra. Te estoy explicando de un inicio de clase que el proceso es moderado, es reformista en un inicio. Jóvenes, se va a reconocer al rey Jorge III como máxima autoridad. Ellos se van a reconocer leales a la corona. Va a triunfar la postura reformista. Lo máximo que se va a hacer es un boicot comercial. Cierran el comercio con Inglaterra. ¿Estamos jóvenes ahí? Corregimos ahí, por favor. Profe, pero ¿y entonces cómo se da la lucha? La lucha se va a dar a partir, ¿ya?, del segundo Congreso de Filadelfia. Aunque entre el primero y el segundo hubo una escaramuza, la famosa batalla de Lexington, donde mueren 4 colonos. Muchos consideran a Lexington la primera acción militar. Es el primer enfrentamiento entre ingleses y colonos. Muchachos, ¿qué personajes participan para el segundo Congreso? ¿Quiénes participan en el segundo Congreso? Porque ahí recién triunfa la postura separatista. Ahí recién se preparan para la guerra. ¿No conoces ningún representante del segundo Congreso de Filadelfia? ¿No sabes quién es el primer presidente de Estados Unidos? ¿Quién firmó la Declaración de Independencia? Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Samantha. En el segundo Congreso participan los hermanos Adams, John y Samuel Adams. Participa Benjamin Franklin. Participa George Washington. Participa Thomas Jefferson. Señores, todos esos nombres de esos personajes se los tiene ahí. Ahí está. Entonces, recién aquí, muchachos, se decide la separación con respecto a Inglaterra. Recién se va a declarar la guerra a Inglaterra. Por eso se va a nombrar a Washington jefe de las milicias. Como Boston estaba tomada por los ingleses, Washington libera Boston. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia. Ojo, Washington no firma la Declaración de Independencia, eso lo firma Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, no Washington. Cuidado ahí, pregunta tramposa de la PRE. Acá se aplican las ideas ilustradas. Entonces, ahí está, 4 de julio de 1776, Día de la Independencia. Esta película la ha sacado Will Smith. Lo redacta Thomas Jefferson.
La guerra continúa y se produce la batalla de Saratoga. Muchachos, ¿por qué es importante la batalla de Saratoga? ¿Cuál es la trascendencia de la batalla de Saratoga? Es decisivo porque los franceses estaban negociando con los colonos. Benjamin Franklin se había ido a Europa a negociar con los franceses su apoyo. Y a partir de Saratoga es que se decide el apoyo francés. Entonces, razona conmigo, por favor. ¿Francia participa en Saratoga? Muchachos, pregunta. ¿Francia participa en Saratoga? ¿Sí o no? Es una pregunta bastante sencilla, jóvenes. ¿Los franceses participan en la acción militar de Saratoga? ¿Sí o no? Gracias, Samantha. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque ahí se decide el apoyo de Francia, mi estimada Fiorella. O sea, después de Saratoga es que Francia acepta apoyar a los colonos, mi estimada Fiorella. En Saratoga no hay participación francesa. Eso se va a dar después en la batalla de Yorktown. ¿Listo? Corregimos ahí, mi estimada. Ya es el primer gran triunfo de los colonos y que decide el apoyo francés que recién se va a dar en Yorktown. Entonces, como mencionó Pablo, en Yorktown pelean las colonias, más Francia, ya sabemos, pero también apoyan España y los Países Bajos. ¿Por qué España apoya las colonias? En el siglo XVI, la mayor potencia europea del mundo fue España. En el siglo XVII lo fueron Francia y los Países Bajos. Para el siglo XVIII lo es Inglaterra. Muchachos, se entiende que hay un intento de relación de poder. Las antiguas potencias que han sido desplazadas por Inglaterra buscan recuperar sitial en Europa, por eso apoyan a los colonos, para debilitar a los ingleses y recuperar ese sitial que han perdido. Sin embargo, a pesar de que se independizan las colonias, Inglaterra se mantuvo como potencia hegemónica europea y mundial, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Es más, Inglaterra fue la mayor potencia imperialista del siglo XIX. Muchachos, pregunta, tu profesor de HP te ha explicado, seguramente, que el Perú, cuando nace como república, pasa a depender económicamente de Inglaterra. Confirma, por favor, si tu profesor te ha explicado dicha situación. Los primeros préstamos que se hace Perú en el siglo XIX, 1821, fueron en libras esterlinas. ¿Por qué, Samantha? Porque Inglaterra era la potencia de la época, pues. Si bien es cierto, la segunda revolución industrial nace en Estados Unidos, Inglaterra seguía siendo potencia en el siglo XIX. ¿Cuándo Estados Unidos va a desplazar el poder inglés? Recién para el siglo XX, exactamente en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, que es el tema de tarea para tu próxima clase. ¿Ya? La próxima clase, tarea, resumen de Primera Guerra Mundial, que es un tema que para usted no es nuevo, porque eso lo hemos trabajado en básico. En verdad, todo siglo XX lo hemos trabajado en básico bastante. Hemos hecho una clase de Guerra Mundial, Revolución Rusa, de fascismo, ¿no? De Segunda Guerra Mundial. El tema nuevo para ti sería Guerra Fría y entre guerras, básicamente, dos. Ya, pero luego te indico que trabajar ahí. Listo. En Yorktown se sella la independencia de los colonos. Pero recién, 2 años después, en el 83, Estados Unidos va a las colonias reconocidas como independientes por los ingleses en el famoso Tratado de Versalles,
de 1703. ¿Quién gobernaba Inglaterra? El rey Jorge III de la familia Hannover. Del 83 al 87, Estados Unidos va a ser gobernado con una confederación. Y en 1787 se llama la Convención Constitucional de Filadelfia, donde se va a adoptar la primera constitución con separación de poderes. Es decir, se aplican por primera vez ideas ilustradas. Y van a ser los Estados Unidos de Norteamérica como un estado federado. ¿Qué significa un estado federado? Cada estado es autónomo en leyes, aspecto jurídico, aspecto cultural, es decir, maneja su propia educación. De ahí el nombre Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, muchachos, hay estados que aceptan la pena de muerte, estados que no. Hay estados que dan cadena perpetua, otros que no. Hay estados donde está permitido el libre uso de armas, en otros no. Solamente hay una situación en la que puede mandar el poder central, que es un asunto de interés nacional, que es caso de narcotráfico o terrorismo. Cuando eso ocurre, la Policía Federal asume el poder de cualquier autoridad local. Esa es la razón por qué los sheriff no se llevan con el FBI. Y cuando es un asunto de interés internacional, entra a tallar la CIA. Por eso que la CIA no se lleva con el FBI. La CIA no puede intervenir en asuntos nacionales. Eso lo ves en las películas. Es muy típico. Muchachos, entonces es la primera vez que una colonia se libera de su metrópoli. Muchachos, ¿esto va a ser un ejemplo para Sudamérica o no, jóvenes? Muchachos, ¿esto va a ser un ejemplo para Sudamérica o no? Claro. ¿Por qué? Muchachos, lo normal es que una colonia se libere de una potencia que está débil. Es lo normal. Pero las colonias norteamericanas se liberan de una potencia en apogeo como Inglaterra. Entonces Sudamérica compara y dice, oye, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo de España que está debilitada? Porque recuerda que España fue sometida por la expansión de Napoleón. Por eso tu profesor HP te ha dicho que una causa externa a la independencia del Perú es la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Por eso te han explicado la influencia de las ideas ilustradas en el Mercurio peruano, en el Convictorio de San Carlos. Ahí está tu conexión. ¿Correcto? Listo. Ahí está, muchachos. En 1787 se redacta la primera y la única Constitución de Estados Unidos. Jóvenes, un dato para que reflexiones. En Estados Unidos ha habido en toda su historia una sola constitución. El Perú ha tenido en su historia 13 constituciones. Es una clara muestra de la inestabilidad política que ha vivido el Perú. Otro punto, en Estados Unidos solamente existen dos partidos, los republicanos y los demócratas. Acá en el Perú existen 800.000 partidos, cada uno con una ideología fragmentada, y eso genera un problema a la hora de las elecciones, porque en primera vuelta nadie ocupa mayoría de la mitad más uno. Terminan en segunda vuelta haciendo transacciones y eso va generando inestabilidad en las relaciones de poder. De ahí por qué los intentos de vacancia en los diversos gobiernos que demuestran pues esta inestabilidad política. Bueno, eso lo analizas en tu clase HP, pero igual te hacía mención. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de revolución burguesa norteamericana.
Listo. Bueno, ahora vamos a avanzar con otra revolución, muchachos. ¿Ya? Por si acaso, si usted me ha prestado atención a todo lo analizado, en teoría no debería haber ningún problema para responder las preguntas de la sesión del día de hoy, Revolución Industrial, porque hemos conectado toda la explicación con Revolución Industrial. Las preguntas están bastante sencillas para que usted saque 18. Ahora, en los minutos que nos queda, vamos a hacer dos cosas. Vamos a comenzar a hablar de la Revolución Francesa un poquito. Luego vamos a ver cómo nos fue la evaluación y corregir pues las preguntas que hayan podido fallar y ver pues si eran fallables o no. ¿Correcto? Listo. A ver, muchachos. Confirma por favor que se ve la nueva PPT. Confirma por favor que se ve la nueva PPT. Listo. Entonces, la Revolución Francesa, nosotros ya sabemos qué es. Es un movimiento político. ¿Por qué político? Porque hay una lucha por el poder. Y esa lucha por el poder va a originar respuestas de tipo militar. Se va a hacer uso de las armas en este proceso llamado Revolución Francesa. Este proceso corresponde a las revoluciones burguesas. Por eso fue impulsado por el sector burgués. ¿Hay participación del campesinado? Sí, pero la dirección es burguesa. Y el objetivo de esta revolución es destruir el antiguo régimen. Pero, ¿qué cosa es el antiguo régimen? El antiguo régimen son las estructuras que vive Francia y gran parte de Europa hasta antes de 1789. El antiguo régimen era el modelo de una sociedad heredada de la Edad Media. Por lo tanto, muchachos, el tipo de sociedad que existía era una sociedad estamental. Oye, pero esa palabra no es nueva para nosotros. Nosotros ya sabemos que es una sociedad estamental, una sociedad con restricción social, una sociedad donde no puedes ascender. Y justamente la burguesía quiere destruir esa sociedad estamental para poder ascender socialmente. En el siglo XVIII, el antiguo régimen va a entrar en crisis. Se produjo un choque entre la sociedad estamental, caracterizada por un sistema de privilegios, y una nueva sociedad burguesa que impulsa cambios económicos. ¿Qué caracterizaba económicamente el antiguo régimen? Un marcado proteccionismo, una fuerte intervención del Estado. Pero nosotros ya sabemos que las ideas ilustradas cuestionan eso. Lo hemos explicado la semana pasada. Adam Smith, escuela clásica, liberalismo económico, la no intervención del Estado. ¿Qué cosa proponen las ideas ilustradas? Separación de poderes. Una clara crítica al absolutismo, que implica concentración de poderes. ¿Qué proponen los ilustrados? Libertad de pensamiento, una clara crítica al pensamiento dogmático propio del antiguo régimen, heredado de los rezagos feudales del mundo medieval. Entonces, las transformaciones van a originar que los monarcas absolutistas intenten reforzar su poder a través de una administración centralizada. Por eso la semana pasada explicamos el despotismo ilustrado. En Austria, en Prusia, en Rusia, en España, se practicaron reformas para intentar evitar revoluciones. Pero en Francia no. En Francia el absolutismo se mantuvo. Esa teoría del poder divino del rey se mantuvo. Esa fuerte intervención del Estado, ese proteccionismo económico se mantuvo. Ese pensamiento cerrado,
esa imposición del pensamiento dogmático se mantuvo. Y es por eso que estas se van a convertir en las causas de la Revolución Francesa. Ahí está el rey, símbolo de la monarquía absoluta, una economía atrasada, basada en la agricultura con rezagos feudales, mientras otros países desarrollaban una industria, por ejemplo Inglaterra. Ahí está la sociedad estamental, dividida en tres estados: los nobles, aristócratas o primer estado, el clero, segundo estado, la clase privilegiada, los dos primeros, y el tercer estado, donde estaba pues la burguesía, los campesinos y los artesanos. ¿Cuáles son las causas económicas de la Revolución Francesa? La crisis económica originada por la crisis agraria de 1788. ¿Por qué esa crisis agraria era un problema para los franceses? Por el carácter semifeudal de Francia. Francia no tenía una diversificación económica, dependía mucho de la agricultura. Por eso esa crisis afecta mucho la economía francesa. ¿Qué cosa es déficit fiscal, profesor? Cuando gastas más de lo que ingresas. Ese es un déficit fiscal, cuando gastas más de lo que tienes. ¿Y por qué Francia gasta más de lo que tiene? Por su mala política tributaria. ¿Qué es una mala política tributaria? No todos pagan impuestos. Básicamente, el tercer estado es el único que paga impuestos. A eso le sumas los gastos de la corte de Versalles, específicamente los gastos de María Antonieta y sus famosas fiestas. A eso le sumas los gastos militares. ¿Qué gastos, profesor? La derrota en la guerra de los 7 años, la intervención de Francia en la independencia de las 13 colonias. Pero, profe, yo he leído que los franceses reciben territorios por parte de los colonos, ¿es cierto? Reciben Saint-Pierre y Miquelon. Pero lo que invirtieron en la guerra no se comparó con lo que recibieron. Francia invirtió el quíntuple de su presupuesto anual. Así que no fue compensado como debe de ser. Sumado a todo lo mencionado, esto explica la crisis económica de Francia. ¿Ya? Muchachos, para aquellos que les interesa, le estoy agregando en el chat un pequeño fragmento de una lectura que explica la situación económica de Francia. De la Revolución Francesa, consulta con las causas económicas de la Revolución Francesa. Hello. Bueno, ninguna pregunta al respecto, así que estoy explicando entonces. Mm. Desde el punto de vista social, vemos que el carácter estamental mantiene la siguiente división entre clase privilegiada y la clase no privilegiada. A la cabeza de todos, ¿quién está? El rey. ¿Quiénes conforman la clase privilegiada? Que en algunos libros colocan primero al clero, otros a la nobleza y en otros viceversa, ¿no? Primero noble, luego el clero. Eso es indistinto. Lo importante es que entiendas
que aún dentro de la nobleza y el clero hay divisiones. Dentro del clero hay alto, los que poseen grandes extensiones sociales. Ellos están rechazando los revolucionarios, mientras que el bajo clero está asociado al pueblo. Ellos apoyan la revolución. En general, los miembros del alto clero están exentos de pagar impuestos, es decir, están exonerados de pagar impuestos, no pagan impuestos. Ellos son los que controlan ideológicamente a la masa. Lo mismo ocurre con la nobleza. Hay alta nobleza, baja nobleza. ¿Quiénes eran la alta nobleza? Los aristócratas, los que tienen privilegio por nacimiento, los condes, los duques, los marqueses, títulos que se tienen en forma hereditaria. ¿Quiénes corresponden a la baja nobleza? Los vizcondes, los barones. Algunos de ellos apoyan al pueblo. Se entiende que la alta nobleza no. Igual, la alta nobleza está exenta de pagar impuestos, exonerada, no paga impuestos. Y el pueblo está conformado principalmente por campesinos. Al ser Francia una economía agraria, depende mucho de la fuerza laboral campesina. También hay burgueses que también se dividen en alta burguesía, pequeña burguesía. Hay artesanos y también los famosos sans-culottes, la clase más marginal de Francia, la clase paupérrima de Francia. Para aquellos que les interese, estoy agregando en el chat una pequeña lectura sobre la sociedad francesa, sobre la sociedad feudal, con rezagos estamentales. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la sociedad de Francia? ¿Alguna pregunta respecto a esta PPT? Bueno, un ratito vamos a dejar la clase ahí un ratito para mostrarte lo siguiente. La próxima semana continuamos, nos quedamos. Confirma, por favor, si se ve la nueva PPT que estoy mostrando. Confirma, por favor, estoy mostrando. Por favor, préstame máximo. Mire, la primera pregunta, evaluada la semana pasada, dice así: las revoluciones de 1830 y 1848 tuvieron un carácter. Muchachos, jóvenes, una consulta y respóndeme, por favor. En tu examen, ¿te ponen el título de la prueba? Porque yo coloco el título de la prueba y quiero saber si cuando usted hace la prueba, se ve el título de la prueba en cuestión. La semana pasada terminamos la clase con una línea de tiempo explicando la importancia de las revoluciones burguesas. Y explicamos que habían tres revoluciones francesas: la del 1789, que vamos a profundizar ahora, la de 1830 y la de 1848. Y explicamos la ideología que defiende dicha revolución. Entonces, mire, un compañero me marca humanismo. Jóvenes, el humanismo, gracias a... Muchachos, el humanismo, ¿a qué siglo corresponde? Hemos explicado clase de humanismo. Corresponde al siglo XIV
al siglo XV, a la transición del mundo medieval al mundo moderno. Y acá la pregunta hace referencia a Revolución del 30 y el 48. Esas son las revoluciones liberales, jóvenes. Dos compañeros me marcan socialismo, cuando todavía no hemos desarrollado teoría socialista. El socialismo nace después de la Revolución Industrial y la primera revolución socialista se va a dar en el siglo XX con la Revolución Rusa, tema que veremos todavía dentro de un par de clases más aún todavía. La respuesta correcta, liberal burgués. Hemos explicado que las revoluciones francesas son impulsadas por la clase burguesa y defienden las ideas de libertad. Revoluciones liberales es el tema que te mandé a estudiar para la semana pasada. El título, simplemente sacas la respuesta con ello. ¿Estamos, jóvenes? Voy a pasar a la pregunta número 3, que fue la segunda pregunta mejor contestada. A consecuencia de la revolución de 1848. Jóvenes, ya se les he dicho a ustedes que fallar es parte de la preparación. Es normal, te puedes equivocar, te puedes confundir, te puedes olvidar, no hay ningún problema. Lo que no puedes y no debes hacer es marcar por marcar, porque eso le quita seriedad a tu preparación. Hay 4 o 5 compañeros que están respondiendo la prueba porque, en fin, se noten sus respuestas. Por ejemplo, mira aquí. Dos compañeros me marcan Napoleón III es encarcelado. Cuando hemos explicado la semana pasada que Napoleón III va a tomar el poder bajo el nombre de emperador. Él disuelve la Segunda República y funda el Segundo Imperio. Es más, te pedí que anotes esto, que fue pregunta de examen a Misión San Marcos, te pedí que lo resaltes. Ahora usted toma nota a sus clases, escribe la explicación, tiene cuaderno, registra la información, lee el tema, hace su resumen, vaya uno a saber, ¿no? Tres compañeros cayeron en la trampa. Bueno, es normal, ahí no hay ningún problema, puede ocurrir, ¿no? Se proclama el Segundo Imperio Francés. Primero es la Segunda República Francesa. Luis Napoleón Bonaparte, él llega al poder y luego él se autoproclama Napoleón III, fundando el Segundo Imperio Francés. Ahí cayeron tres, pasa en el examen de admisión, esas cosas pasan. Ya cada uno se confundió con la Revolución del 30. Carlos X es derrocado, ¿no? Eso fue para 1830, ¿no? Sencillo. La mayoría respondió bien, 21. Y la pregunta número 2 es la pregunta menos contestada. Te piden la revolución de 1830. Pero acá te pide una consecuencia inmediata y acá la gente cayó en la trampa, mire. Redacción de una constitución. Es cierto, se va a hacer una constitución para 1830, pero ese es luego de que Carlos X llega al poder, pues. La respuesta es, Carlos X es derrocado y llega al poder el duque de Orleans, Luis Felipe I, y luego se hace la constitución. La Segunda República te has confundido, eso es para la Revolución del 48. Todos se han confundido ahí. Y esto me preocupa, muchachos, pero bastante. Si la mayoría me respondió en la pregunta número 1, miren, 23 me respondieron que la revolución es liberal, ¿qué sentido tiene que me marques que se eliminan las ideas liberales? Muchachos, un ratito acá, ahorita voy con su consulta. Muchachos, ¿tiene sentido eliminación de ideas liberales? Jóvenes, si acabas de responder en la pregunta 1 que el liberalismo es la causa fundamental de estas revoluciones, ¿tiene sentido que se eliminen las ideas liberales si son la causa de esa revolución? Me he tomado la molestia de revisar uno por uno las claves que me responden.
pensando yo que esa clave la marcaron los jóvenes que han sacado entre 0 y 6. Y me doy con la sorpresa de que hay varios jóvenes que han sacado 12 y que han fallado esa pregunta. O sea, aparentemente están bien porque tienen 12, fallaron una, pero están respondiendo al azar. No están respondiendo bajo la lógica y el desarrollo teórico de la información. Ya, 52% esta pregunta. Estadística, hemos sacado la nota de todo el ciclo, 12,9. La más baja había sido 13,7 en la semana 5 de abril. Hicieron la prueba, 1 sacó 0, 2 fueron la semana 15, 5 sacaron 6, 2 fueron la semana 15, 10 sacaron 12, fueron 6 en la semana 15, y 11, 18, fueron 16 en la semana 15. Bajamos de 14,3 a 12,9. La meta hoy día es superar ese 12,9. ¿Ah? A ver, vamos a ver, me indican que no aparecen las preguntas. Primero de 7 de julio de 2022, 9:15. Lo tengo acá guardado. En todo caso, voy a compartir el link y usted me indicará si tiene problemas para ingresar. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, indíqueme, por favor, si pueden ingresar, si no, para comunicarnos con la Miss operadora para darle solución a ese detalle. Ya, muchachos, entonces.